Señor Presidente, en primer lugar, quiero pedir disculpas si mis palabras no están bien hiladas porque pensaba hacer uso de la misma, pero la sorpresa es tan grande que me obliga a tener que hablar. En primer lugar, quiero agradecer que todavía podamos mantener los que estamos en la oposición la posibilidad de hablar. Porque como acá hay muchos medios de prensa y seguramente nos estarán siguiendo por medios de comunicación, quisiera decirles que este proyecto aprobado en diputados nos ha sido entregado sobre nuestras bancas cuando ya estábamos sentados aquí. Por lo tanto, está muy claro que la opinión que pueda dar en este ámbito la oposición no es de interés del oficialismo. Si no, se nos hubiera dado el tiempo necesario para el análisis, el debate y, ¿por qué no?, más allá de que algunos consideren que estamos inhabilitados por el pasado, la contribución en favor del enriquecimiento. Pero la verdad que como se han sostenido algunas cosas que como hombre que hace muchísimos años vivo en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires no comparto, me he visto obligado a hacer uso. En primer lugar, se ha dicho que hace 20 años que se ha hecho el último revalúo. Quiero agradecerle a la senadora informante del Frente para la Victoria, porque aquí, con su palabra, me enteré que el decreto que se aprueba en el artículo 9 bis es el 442/12. Yo no tenía conocimiento ni del número ni del contenido. Y digo esto porque quizá se conozca, y sea mi ignorancia la que me está haciendo hablar, de que en este revalúo debe haber trabajado, como en aquel tiempo, el INTA, las áreas de producción de los municipios que tienen contacto directo con el sector. Porque quiero recordar que en estos últimos 20 años una zona importante de la provincia estuvo afectada por sequía. Que comenzamos a conocer el fenómeno de la desertificación. Y miren, una muestra clara de lo que está pasando en mi partido de Juan, el 45% de la mayoría del distrito no pertenece a productores agropecuarios que vivan en el distrito. Los productores tuvieron que vender su campo e irse porque su explotación agropecuaria no es rentable. Y entonces, cuando se dice que el productor agropecuario va al banco y saca un crédito y allí pone un valor alto al campo, para obtener un crédito debo de decir que cualquiera que conoce el funcionamiento de un banco sabe que al sector agropecuario, cuando se le otorga el crédito, se tienen en cuenta dos cuestiones. La primera es el capital, pero la segunda es la rentabilidad. Si el campo no es rentable, no hay crédito por más que le haya puesto al campo el valor que el productor se le ocurrió o el contador que le llenó los papeles. Entonces, no hay una vinculación directa entre el monto del capital y el otorgamiento del crédito. Pero más aún, nosotros que estamos en una zona donde hemos tenido, recién este año, hemos zafado una parte de la sexta sección electoral de la sequía, hemos tenido más de 10 años de sequía, quiero decirles, y no me van a dejar mentir, que el productor agropecuario que está bajo la ley de emergencia y desastre agropecuario no es sujeto de crédito, porque el banco considera que no está en condiciones de devolverle el dinero que ha prestado. Y quiero decir más aún, es cierto que la ley de emergencia agropecuaria o de desastre agropecuario pone bajo un paraguas al productor agropecuario para el pago del impuesto inmobiliario, pero no lo pone bajo el paraguas para el pago de bienes personales, porque bienes personales está afectado todo el campo aunque sea productivo, y esto tiene que estar muy claro porque si no, no sabemos cómo se liquida el impuesto a los bienes personales. Y aquí hay funcionarios de larga data, saben que conseguir también el reconocimiento de la situación de emergencia y desastre nacional
no es garantía de que no se paguen los impuestos, porque hace 3 años o 4 se ha sacado una normativa que además debe ser aceptada esa condición por la FIP, que por lo menos en mis últimos años de experiencia como intendente nunca la logré para mis productores agropecuarios. También se dice que ese pequeño productor agropecuario no va a los medios de comunicación. Claro, ¿qué va a ir? Mire, si tiene dificultades para ir a Bahía Blanca para recibir una atención de salud de calidad, ¿a usted le parece que va a venir a Buenos Aires a donde están los medios nacionales para expresar su situación de angustia frente a lo que le producen los impuestos nacionales este aumento de la evaluación fiscal? No, por supuesto que no. Y aquí se dijo algo que la verdad, que yo que tengo 37 años como contador público, me resulta llamativo, que es comparar el valor de una 4x4 y el impuesto que paga con el valor de un campo. Miren, esto es no distinguir entre lo que es una exteriorización de riqueza y lo que es un bien productivo. Está muy bien que los que hagan exteriorización de riqueza paguen impuestos. Yo fui el que usé la palabra aquí, que habría que haberle cobrado tasas mayores a los automóviles de alta gama. Porque no venimos en defensa de sectores corporativos, señores. Venimos en defensa de nuestras propias convicciones, como vienen ustedes. Si nosotros respetamos sus convicciones, si nosotros estamos convencidos que cuando ustedes plantean lo que plantean, lo hacen de corazón y lo hacen con honestidad intelectual, ¿por qué la nuestra tiene que ser coaccionado, presionado, o que venimos a sentarnos a la banca en representación de algún sector particular? Yo pido para mí, por lo menos, y para mis pares de la Unión Cívica Radical, el mismo respeto intelectual. Lo hacemos desde nuestras convicciones. Se habla de la poca presión tributaria que ejerce el impuesto inmobiliario sobre los campos, y es cierto que es poca la presión. Pero no es menos cierto que habría que analizar la suma de las presiones tributarias que sobre un pequeño campo existen, para ver si al final de la faena la presión tributaria que tiene un hombre de campo es poca o es mucha. Porque si no analizamos sectores muy parciales, claro, cada uno de ellos puede ser poco, pero la suma es mucha y siempre paga el mismo sujeto. Miren, por supuesto que el sector agropecuario no genera mano de obra. ¿Qué va a generar nuestro productor agropecuario de 250 hectáreas, 300 hectáreas, si trabaja él, la mujer? Y si tiene un buen manejo, capaz que se quedó el hijo a trabajar con él. ¿Qué va a generar de mano de obra? Pero no tengo ninguna duda que genera el 100% de los alimentos que tenemos en nuestras casas. Y que los que más generan son los más chicos, que son los más comprometidos a pagar impuestos. Yo le pregunto a todos los que fueron intendentes del interior, ¿quién hizo más esfuerzo para pagar los impuestos y las tasas? ¿Los pequeños o los grandes? Fueron los pequeños, señores. Y yo, si vengo en defensa de algún sector en particular, lo hago en defensa de los pequeños productores agropecuarios del suroeste de la provincia. Por eso quiero decirles que, para terminar, que esto es un impuestazo. Nosotros hicimos el análisis en el partido de Puan. El año que viene van a pagar la suma de los productores agropecuarios de nuestro distrito 108 millones de pesos, más que lo que han pagado este año. Para nuestros pequeños productores agropecuarios esto es confiscatorio. Y ya sobre el final, jugando con alguna palabra, podría decirle que quizás haya computadoras en algunos lugares. Yo le invito, señor presidente, porque sé de su poder político, que haga lo imposible para que los niños del partido de Puan tengan sus networks. No tienen sus computadoras en la mayoría de los colegios. Y quiero decirlo aquí también, que el año pasado, cuando los docentes fueron a reclamar las computadoras no entregadas, les dijeron que no se les entregaban porque el intendente era opositor. Lo invito, lo acompaño al partido de Puan. Entreguen computadoras, que esos chicos son tan importantes como cualquier otro distrito de la provincia de Buenos Aires. Y para final decía que quizás jugando con las palabras, este sea un impuesto fundacional. Yo estoy absolutamente seguro que en el partido de Puan va a haber productores agropecuarios que se van a fundir. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor.